espacio. En el Ecuador, desgraciadamente, como en muchísimos países todavía, la violencia contra la mujer es un tema diario, es un tema que hay que luchar contra ellos. Y para hablar del tema, obviamente, ¿a quién más podríamos invitar el día de hoy? Y nos da el honor de tenerla aquí, a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca. Ministra, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. El gusto es todo nuestro. Se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo al respecto. ¿Qué significa todo esto para que nuestros oyentes lo entiendan? Bueno, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y eso inaugura los 16 días de activismo posteriores. Esta es una fecha en la que se conmemora la lucha histórica de las mujeres por conquistar sus derechos. Lo más importante, eso, es que en los años 90 se reconoce por primera vez, es decir, la generación que estamos viendo ahora de mujeres de los años 90, somos la primera generación que nace, por así decirlo, con el reconocimiento de tener una vida libre de violencia. Y eso es lo que pretende el 25 de noviembre, reconocer esa lucha histórica de la conquista de los derechos de las mujeres, pero y más importante, de poder vivir una vida libre de violencia. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está el Ecuador? ¿Cómo está la tarea en Ecuador en ese sentido? ¿Cómo están los números? ¿Cómo hemos mejorado? ¿Estamos estancados? ¿Cómo estamos? Yo creo que más allá de los números, y esto hay que ver cuando vemos las cifras. Por ejemplo, el INEC menciona que son 7 de cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Uno de los 8 tipos de violencia que son reconocidos en nuestra normativa. Y en mi experiencia, en este año de gestión, es algo que la violencia basada en género y la violencia en contra de las mujeres y lo que violencia intrafamiliar, si también lo queremos llamar de esa manera, no reconoce territorios, no reconoce edad, no reconoce etnia, no reconoce quintil social, por así decirlo, porque en mi despacho hemos atendido desde niñas de 4 meses, 4 años también, hasta mujeres de 80 años. Wow. Esto nos da un indicador de la transversalización que tiene la violencia en Ecuador contra la mujer, ¿no? En ese sentido, se han dado pasos firmes para luchar en contra de esta realidad y que cada vez las mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan vivir en una sociedad libre de violencia. Entre esos, por ejemplo, el 7 de marzo de este año, por primera vez en la historia, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, se firmó el decreto 192. El decreto 192 declara por primera vez a las casas de acogida y centros de atención integral, que son organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas llevan más de 40 años al servicio de las mujeres, y las declara como servicios esenciales para el Estado, tal como lo es la salud, tal como lo es la educación, tal como lo es la seguridad. La atención prioritaria a mujeres hoy en Ecuador es un servicio esencial para el Estado. ¿Y el Ministerio, cuáles son los lineamientos que ha tenido para combatir esta violencia contra la mujer? Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos somos el ente rector de la política pública. A partir de ello hemos lanzado, por ejemplo, hace pocos meses, en agosto, cuando se conmemora el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en las Aulas, justamente en conmemoración a Paula Guzmán Albarracín. Creo que todos los que nos están escuchando se acuerdan de ese caso lamentable que sucedió en una escuela aquí en Guayaquil. En agosto, también de la mano del Ministerio de Educación, lanzamos por primera vez la política pública integral para prevenir y erradicar la violencia sexual en las aulas. Esta política pública no solo que se la entregamos al país, sino que también se elevó a decreto ejecutivo. Y en este decreto ejecutivo se declara como prioritaria y urgente para el país. Y en eso es una herramienta importantísima porque si bien existen protocolos, en esta política pública, ¿qué es lo que se hace? Se establece una uniformidad de esos protocolos y líneas de acción para trabajar no solo con las instituciones que pertenecen al Ejecutivo, sino con todas las instituciones del Estado, desde la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, y de esa manera poder dar un abordaje mucho más integral. Pero yo creo que también algo muy importante es los centros violeta. Los centros violeta... 6 está abriendo. Así es. Vamos a abrir 6 centros violeta a nivel nacional para finales de diciembre. Ya van a estar operativos. La inauguración formal va a ser en enero, pero abriremos en Huaquillas, Ibarra, Coca, Zamora, Babahoyo y Tulcán. Eso sumarían 6 centros violeta más a los 8 existentes que tenemos en nuestra red y a los 41 servicios de protección integral que tenemos a nivel nacional. Esta red de apoyo nos ha permitido llegar a cerca de 65,000 mujeres desde noviembre del año pasado a octubre de este año.
Ministra, ¿cómo son las delineaciones que se hacen para escoger dónde se establecen los centros violeta? Bueno, el proyecto de los centros violeta inicia desde el año 2020, si no me falla la memoria, y aquí se hace un proyecto de inversión avalado con la Secretaría Nacional de Planificación en el que se van identificando dónde se tiene que priorizar los centros violeta. Pero es importante saber de que para el 2025, es decir, para el próximo año, cada provincia del país tendrá un centro violeta. Importante, la pregunta surge porque en el marco justamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sale un mapa sobre los femicidios que existen en el país. Y es importante dar esta relevancia porque en la zona de la costa es donde más se concentran los casos de violencia contra la mujer. ¿Tenemos alguna idea de por qué es así? Mira, el año pasado la mayoría de los femicidios estuvieron ligados a el crimen organizado y transnacional, ¿no? Y sabemos que el crimen transnacional y organizado, a través de los grupos de delincuencia organizada, se concentran más en la costa, por las facilidades que tiene la costa en cuanto a poder mover, por ejemplo, la mercancía a través de los puertos, etcétera. Y en ese sentido es por eso que hemos priorizado, por ejemplo, también Huaquillas, en la frontera. ¿Por qué? Hemos tenido muchísimos casos de trata, de explotación en la frontera. Por eso para nosotros es muy importante, por ejemplo, Huaquillas y Tulcán, para poder tener también ese frente de atención en estas zonas que son conflictivas. Ya tenemos también unas en Esmeraldas, entonces estamos intentando tener, y vamos a tener para el próximo año, pero las fronteras, que es donde, no voy a decir donde más hay casos, pero es muy importante también tener esa presencia del Estado en los rincones más lejanos, por así decirlo, de Quito y de Guayaquil. En ese sentido también es muy importante que para el 14 de diciembre vamos a entregarle al país y sobre todo a Durán, que fue reconocida como una de las ciudades más peligrosas del mundo, el servicio de protección integral. Lo hemos remodelado. Antes era una oficina pequeña, que en un solo cuarto habían 3 escritorios, donde en esos escritorios tenía que funcionar una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, ¿no? Y cuando venía la psicóloga, venía una mujer a su terapia psicológica, las otras tenían que abandonar el cuarto porque naturalmente no vas a tener una sesión con 2 personas más, ¿no? Y lo que hemos hecho hoy, nos hemos apropiado del espacio público. Nos vamos a estar ubicando ahora en la estación de ferrocarril de Durán, una estación icónica. Es más, si ustedes ahora cruzan el puente, van a ver una casa morada. Ok. Así que si van a cruzar Durán, pongan atención cuando están cruzando el puente, lo van a ver a su lado derecho, una casa morada. Ese es el servicio de protección integral, que lo hemos remodelado con un espacio mucho más grande, una oficina para cada funcionaria, un espacio lúdico para niños, un jardín y también pronto tendremos incluso un parque para niños. La idea es que las mujeres puedan recibir esta atención que es tan necesaria en un lugar digno, no una oficina de 2x2 donde estaban todos en el mismo lugar donde no se podía dar una atención de calidad. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, son las 8:14 de la mañana. Ministra, usted ha estado ya el año. ¿Cuáles han sido los mayores logros en este año? Yo creo que son varios. En primer lugar, creo que el primer momento fuerte fue la declaratoria de los servicios esenciales para el Estado, el decreto 192. Luego de eso también hemos tenido varios hitos. Por ejemplo, empezamos en noviembre, mejor dicho, terminamos ya la entrega de los sellos Empresa Segura. Este año fueron 36 empresas que fueron reconocidas por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y por el gobierno alemán a través de la GIZ, que es la agencia de cooperación, que se reconocieron como espacios libres de violencia y promoviendo la igualdad de oportunidades. Hemos hecho el lanzamiento de los centros Violeta, hemos remodelado algunos servicios de protección integral a nivel nacional, hemos fortalecido las atenciones y lo más importante también a nivel de política pública. Estamos ya trabajando en el reglamento para la ley de reparación, estamos ya con una norma técnica publicada en el registro oficial, es una norma técnica de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, la transversalización del enfoque de género en todas las funciones del Estado. Asimismo, la semana pasada firmamos un convenio con el Consejo de Participación Ciudadana para actualizar los indicadores de rendición de cuentas para los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, que en adelante los gobiernos autónomos descentralizados tendrán que rendir cuentas también sobre cuánto han destinado a la población vulnerable, entre esas mujeres y entre esas también, algo muy importante, la erradicación de violencia. Entonces hemos estado en los frentes tanto de atención, pero también a nivel de política pública. También en diciembre ya estamos empezando a trabajar en la política pública de prevención, que por primera vez el país pues va a tener una base metodológica para poder elaborar una política pública que pueda ser sostenible en el tiempo.
Y pues eso ha sido un poco lo que hemos estado haciendo durante este momento. Una pregunta corta, porque ya se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, digamos que usted mañana deja el ministerio, ¿se va en paz? Yo creo que no, porque la violencia que sufren las mujeres, niñas, niños y adolescentes es algo verdaderamente doloroso. Qué buena respuesta, déjeme decirle. Normalmente Es la aquí todos verdad. dicen, sí, yo me voy feliz. Muy Hay buena que respuesta. reconocerlo. La violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no se va a erradicar en un año de gestión. Sí, hemos dado pasos firmes, hemos dado pasos que gobiernos anteriores no lo habían hecho. Algo muy importante, por ejemplo, nos llamamos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero nunca se hicieron las gestiones para formalmente convertirnos en uno, a pesar de que el decreto ejecutivo estableció un tiempo para hacerlo. Han pasado 2 años y no se hizo. Ahora hacemos. Ahora somos un ministerio. Estamos ya pronto a que salga la resolución final para elevarnos a ministerio. Entonces sí, hemos hecho un gran trabajo, hemos dejado todo en la cancha, pero nunca será suficiente, porque la violencia que viven las mujeres, niñas, niños y adolescentes es realmente atroz. Y ya estando aquí, y ya no lo hablo como ministra, lo hablo como madre, saber de que, por ejemplo, el otro día recibí una llamada de una de nuestras usuarias preguntándome, me han dicho que mi hija tiene unas verrugas en sus zonas íntimas. Yo inmediatamente pensé, lo que todos estamos pensando en este momento es virus del papiloma humano. ¿Cómo una niña de 4 años se contagia de eso? Abuso sexual. Así es. Y la primera respuesta de esta usuaria fue mi hermanastro. Dios mío. Entonces, es durísimo saber que las niñas, niños, adolescentes, las mujeres ni siquiera están a salvo en su propio entorno, en su propia familia. No están a salvo en las escuelas, no están a salvo en las calles, ¿no? 66 mujeres han perdido la vida en las manos de sus agresores en lo que va de enero a octubre de este año. Y eso es algo que nos tiene que mover el corazón y mover la forma en que vemos esta problemática social, ¿no? Que no tiene nada que ver con ideologías, no tiene nada que ver con posturas políticas, no. Es una realidad que tiene el país, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, y es un problema estructural, que se necesita no solo la acción del gobierno, sino que se necesita la acción de todas las instituciones del Estado, de la empresa privada y de la sociedad civil. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ministra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Era la ministra Ariana Tanca hablando de la mujer, hablando sobre lo que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y también los centros que están inaugurando a nivel nacional y lo que ha hecho este primer año de funciones este ministerio.